Es viernes de Visión Migratoria con Eunice Rendón. Bienvenida, Eunice. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues este es el panorama que seguimos viendo y documentando, ¿no? Y reportando, porque al final pues son las cifras oficiales. Así, la cantidad de personas detenidas, que sí disminuye en comparación con diciembre tal vez, pero siguen siendo muchísimas personas, entre ellas mexicanos, pero también de otras nacionalidades. Y queda claro entonces, eso dice el gobierno de Estados Unidos, no hay un acuerdo con México, no está negociando para deportar de manera inmediata, de manera masiva, a personas que no son de México, aunque sigue vigente el título 42, que eso hacen, ¿no? Deportan a personas no mexicanas todos los días, bajo esa premisa. Efectivamente, primero que nada, o sea, esto que dice Biden es una mentira. O sea, es decir, 2.5 millones de personas han sido deportadas, o habían sido más, hasta esas cifras de hace 2 meses, sí, a territorio mexicano bajo el título 42. Y ahí hay que hacer un señalamiento, Alejandro, porque hay que recordar que cuando sale esta cifra de 2.5 millones es cuando el título 42 solamente era para centroamericanos, para el Triángulo Norte. A partir del 12 de octubre, ese título 42, que hay que nada más recordarle al público que es una medida de salud pública que de forma abusiva se ha utilizado para deportar expeditamente, es decir, rápidamente y fácilmente a las personas. Bueno, el 12 de octubre se aumenta para venezolanos por el gran tránsito de personas de este país que había. Y bueno, recientemente, 2 o 3 días antes de la visita de Biden a México, lo amplía todavía más, cosa nunca antes vista, ¿no? A gente de Nicaragua, a gente de Haití, a gente de Cuba. Entonces creo que pues eso es, pues con los datos es una mentira, y a partir de esas fechas han estado regresando personas de esa nacionalidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Y creo que ahí es donde está el truco, pues. Ellos, al mismo tiempo que amplían el título 42, abren estas visas humanitarias. Claro. Entonces estaba revisando los datos de esas visas humanitarias, por ejemplo. Entonces nosotros vemos que de estas 3 nacionalidades, Cuba, Haití y Nicaragua, que fue el último anuncio. Bueno, durante enero alrededor de 10,000 personas más o menos obtuvieron esta visa humanitaria. Pero viendo las cifras que tú estás dando, pues detuvieron a más de 30,000, si sumamos los 3. Entonces, muy probablemente muchos de esos detenidos fueron regresados bajo el título 42, porque ahora los regresan, y como había esta queja de que pues no cumplían con el tema del no retorno para aquellos que pedían el refugio, se abrió lo de CBP, esta aplicación que hablamos la semana pasada, que realmente no ha sido tan funcional porque tiene todavía... Se satura, ¿no? Solo dan ciertas citas durante un día, entonces hay que esperar hasta el siguiente. Bueno, y ha generado yo creo que hasta un problema de salud mental en la frontera, porque la gente está a las 4 de la mañana en los albergues viendo si agarra la cita, gente que se ponía a llorar de que consiguió la cita, pero luego si no te llega el mail de confirmación, pues ya no tiene cita, y empezar otra vez de cero, en fin. Entonces yo creo que estas cifras a la baja, sí de hecho esta cifra de detenciones de 100 y tantos mil migrantes en la frontera por patrulla fronteriza es la más baja desde febrero de 2021, pero es una cifra a mi gusto truculenta, porque están estos... Pero hay también la amenaza, hay que decirlo esto, muchas de las personas de Venezuela, de Nicaragua, de Haití y de Cuba, por ejemplo, que son los que hoy generan la mayor cantidad de migrantes, pues están ahí y no pasan porque hay muchas amenazas para estas nacionalidades. En caso de que pasen, ya nunca vas a tener la visa, hay una serie de amenazas, y creo que esto puede ser nada más temporal. En lo que ven si cumplen o pueden pasar por esta visa humanitaria, y se van a esperar, pero en cuanto vean que no cumplen con estos requisitos, van a volver a intentarlo. Entonces no creo que sea algo realmente sostenible si no hay una política más abierta, una política más integral, como estas visas de laborales que se dieron hace un tiempo. Y finalmente creo que lo que hay que comentar también hoy es esto del Quédate en México, que parece que se quiere reinstalar. Es decir, hay que recordarle al público, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, después de un tortuoso proceso en los tribunales, porque era una promesa de campaña de Biden, intentó terminarlo, lo terminó, lo obligaron a reinstalarlo, luego otra vez lo logra terminar gracias a que el asunto llega a la Suprema Corte, y finalmente 5 votos contra 4 le dejan terminar el programa, pero por detalles administrativos la Suprema Corte lo regresa a una Corte Federal, y es ahí de Texas, que ahí es donde Trump tiene más mano porque puso a más jueces. Bueno, ahí es donde hoy están decidiendo que se reinstale, y aquí nada más subrayar, qué bueno que México ha dicho que no, esperemos que, bueno, también después de las críticas de Pompeo y de todo lo Pompeo que ha sucedido, con todo lo que ocurrió ahí, ¿no?
En fin, lo que también recientemente vimos, que incluso se le está solicitando a Biden que considere como terroristas a los grupos criminales en México. Entonces, bueno, se da en un caldo de todo se está cultivo. juntando, ¿no? Todo se está juntando. Y bueno, lo que dicen es que el título 42 sí terminaría una vez que concluya la emergencia sanitaria en mayo. Veremos si ocurre y qué efecto tiene. Es el cuarto anuncio. El cuarto anuncio de que ahora sí lo van a terminar. Ojalá que sí, y ojalá que no se instale Quédate en México. Y ahí nada más recordar lo que dijo el juez de la Suprema Corte cuando decidieron 5 votos contra 4 que sí podía terminar Biden el programa, que decidían eso porque de otra forma estarían decidiendo por un país ajeno, es decir, irían más allá de sus facultades, porque esto obliga a México a actuar dentro de este programa. Bien, pues Eunice, como siempre, muchísimas gracias. Seguimos atentos de lo que ocurre en temas de migración. Muchas gracias a ti, buenas noches. Gracias, Eunice Rendón.